en frecuencia modulada. 98.1. Escápate conmigo presenta Barinas en el tiempo. Especial el profesor Arnaldo Erazo, hablando del artes plásticas en Barinas. Y también nos acompañan, se escapó conmigo, nuestra amiga y colega Marisabel Tapia, y por supuesto nuestro amigo el moderador, el licenciado Junior Palacio, hoy en nuestra sección Barinas en el tiempo. Así que bienvenidos nuevamente todos a esta continuidad del programa que se hace con cariño para usted y sobre todo cuidando, recordando y no dejando en el olvido nuestras tradiciones, nuestras costumbres y por supuesto también nuestro arte. Escápate conmigo presenta Barinas en el tiempo. Bueno, sí, seguimos en el programa Barinas en el Tiempo con el profesor Arnaldo Erazo y bueno, aquí tenemos ya a nuestra amiga Marisabel Tapia también que nos ha acompañado en los primeros programas que Barinas en el Tiempo hemos redescubierto parte de la historia de Barinas a través de los personajes que invitamos acá. Fíjate, hoy estamos hablando de artes plásticas en Barinas. Arnaldo Erazo, actor, artista plástico, un hombre que ha tenido un rol importante dentro de la cultura barinesa. En los últimos 30 años ha hecho grandes aportes, incluso por supuesto, sobre todo en el teatro y en las artes plásticas, pero también es un excelente escritor, tiene más de 12 títulos publicados y otros tantos en digital y otros que están por publicarse. De manera que Erazo pues, ha sido director también de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y también fue copartícipe de la creación de la Galería Mateo Manaure de la Casa de la Cultura, además de otra serie de exposiciones colectivas e individuales que crearon y que ha hecho aportes importantes. Fíjate tú, hablábamos en la primera parte de esas artes plásticas de primigenia, de los petroglifos en Barinas, que aquí no se puede hablar de artes plásticas solamente de la modernidad, que es la llegada de los fundadores, digamos, de la ciudad de Barinas, sino antes de la llegada de estos fundadores ya había una cultura, ya había una creación, ya había un arte nuestro, y sobre todo muestra de ello está en el arte rupestre nuestro acá en Barinas, que está desde Pedraza hasta Santa Bárbara, que como decíamos al principio debe ser constituido en el futuro como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque ya no nos pertenece solamente a los barineses, sino que también ya pertenece a la humanidad. Entonces tiene que haber un resguardo importante sobre eso que está allí. Entonces hablábamos de esto, también conversábamos que se veía, se evidenciaba estas artes plásticas en la infraestructura que existía en aquella época en Barinas, en las pinturas de los que posiblemente habían en las casas de estos señores españoles de la colonia, y los santos, esos santos que fueron construidos, traídos y realizados por escultores traídos de otros lares, pero que también, o algunos de ellos vivían aquí, hicieron los santos. Erazo nos hablaba de la iglesia del Curay, que en el Curay había, según unas referencias importantes, allí se nombraba que había una serie de retratos en óleo y en papel de importancia, de manera que esa es como la génesis de lo que viene siendo hoy día las artes plásticas en el estado de Barinas. Pero ya basado justamente sobre el hecho de la guerra de independencia y guerra federal que
aunque logramos la independencia, también melló en lo que tuvo que ver con la creación plástica y pictórica y escritural, pues, de Barinas, pero que de alguna manera, pues, posguerra, en la posguerra, hubo esa rehabilitación que llamaba Gómez y toda la democracia que llegó y todo este tiempo digamos, de renacimiento de muchas cosas, donde durante el siglo XX empiezan a acomodarse algunos momentos importantes dentro de la cultura. Nosotros vamos entonces a iniciar esta segunda parte con el siglo XX, ¿verdad? Ese siglo XX, Erazo, cuéntanos ese proceso de las artes plásticas específicamente en el estado de Barinas durante el siglo XX, ya para entrarle ya a finales del siglo XX, que fue, creo que, el periodo más importante de la creación plástica barinesa. Claro, mira, hay muchas pistas que están por ahí que nos ha dejado la historia. Así como tu libro Pistas para mirar, ¿no? Exactamente. Y una de ellas, por ejemplo, es el decreto de Carlos Jiménez Rebolledo de 1911, donde ordena la realización de los cuadros de Simón Bolívar, José Antonio Páez y Manuel Antonio Pulido para ser colocados en los sitios públicos. Estos cuadros fueron hechos por un estudio que se llamaba Manrique y Compañía, que era propiedad de un fotógrafo y pintor caraqueño llamado Pedro Ignacio Manrique, mejor conocido como Manrique. De allí podemos darnos cuenta que para esa época habían muy pocos artistas barineses reconocidos, porque le estaban encargando las obras a una gente que venía de afuera, o era el prestigio que tenía que a esos señores, esa compañía, que a lo mejor también pudo influir, ¿verdad? Pero se tiene eso como antecedente. Pero también hay otros datos, por ejemplo, que aparecen en el libro de José Luciano Izardi, que se llama Notas sobre la pintura y la escultura en Venezuela, donde nos dice que así como muchos artistas venezolanos se fueron a otros países a buscar, digamos, conocimiento y técnica, también en nuestras provincias surgieron intentos que, trasladados a Caracas, hicieron lo mismo en busca de estudios y de obras. Pero también otros se quedaron aquí, en las dormidas ciudades del interior, por falta de estímulos oportunos o por no tener, pues, las condiciones económicas para hacerlo. Sin embargo, esa gente dejó unas obras que son valiosas por el empeño que representan y, chicos, por la vocación, pues, que le dedicaron a todo ello, que lo hicieron con muchísima, digamos, muchísimo gusto y con mucho deseo de dejar algo, ¿verdad? Más adelante hay un antecedente sumamente importante, que es el caso de José Napoleón Paredes. José Napoleón Paredes se dio el lujo de hacer el primer busto de Simón Bolívar que se colocó aquí en Barinas. Y él le hizo creer al pueblo de aquella época que lo había traído de Europa, de lo cual se tiene que José Napoleón Paredes, además de ser gobernador, periodista y editor, también era un gran bromista que se dedicaba a la escultura, porque él mismo mandó a quemar en el pueblo de Punta Gorda la parte baja del busto, que luego fue ensamblada a una cabeza de yeso y pintada de color grana. Era Napoleón Sebastián Arteaga. Napoleón Sebastián Arteaga. Y la colocó al frente de su residencia llamada La Quinta, que es donde está la Biblioteca Pública Andrés Eloy Blanco, creo que era ese espacio. Exactamente. Hay otro artista venezolano. Y además, ya para agregar al hecho, es que la invitación es tan abierta que llega mucha gente, y la gente sí se cree la idea de que esta primera escultura es traída del extranjero y, bueno, con pompas y platillos, pues
se hace la celebración, ¿no?, en ese lugar. Luego, surge otra cuestión y que es sumamente importante reflejar allí, que es uno de los grandes artistas de aquella época, que fue Enrique Abril, fotógrafo, que es considerado el pionero de las artes gráficas en Venezuela. De Libertad de Barinas, por cierto. De Libertad de Barinas, exactamente. Bueno, Abril, sus obras muestran las tradiciones del pueblo, sus costumbres, sus peculiaridades y todo aquello, y registran pues, parte de la guerra que había con el general Manuel Antonio Marcos. De hecho, su papá estuvo con Napoleón Sebastián Arteaga durante la Guerra de Independencia. Él fue, creo que, uno de los que trabajaba en la imprenta, que es una de las primeras imprentas que se trajeron a Guanare, después a Barinas, algo así. Claro. Por ahí está Así es. El otro día, conversando con el artista, fotógrafo y excelente amigo que es José Ignacio Vierno, él nos decía que, según lo que él conoce, los datos que él tiene se refieren a la época, precisamente, vienen desde la época colonial, cuando un señor llamado Francisco Ariza realizó la imagen de la Virgen del Pilar, y para la cual le sirvió de modelo una nieta del Marqués del Pumar. Sí. Bellísimo. Esta imagen fue donada por la esposa de José Antonio Páez, porque la Virgen original se había sido destruida por un incendio. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que van surgiendo allí. Más adelante hay otras referencias que son muy importantes, de gente que se fue de aquí a estudiar a Caracas. Un señor apellidado Gómez, que su nombre aparece en el Diccionario de las Artes Visuales en Venezuela, que hizo una pintura que tocaba temas sociales, y en sus últimos tiempos fue algo cercano a lo que podría llamar el expresionismo. Pero también otro fotógrafo de un señor, tú te debes acordar el nombre, que estuvo hasta hace poco vivo, que hizo un gran trabajo también, al cual Marina tiene que agradecerle, ese señor, el señor, agradecerle que parte de lo que se conoce en fotografía de la Barinas del 50 y tanto para acá. Entonces, bueno, esos son, digamos, referencias que están allí, que son muy claras para investigar, que la gente puede ir. Todo esto lo estamos haciendo resumiendo porque el tiempo es breve y esto es largo, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, aquí en Barinas, la primera escuela que existió aquí en Barinas, o el primer intento de crear una escuela de artes aquí en Barinas, de artes plásticas. De artes plásticas exclusivamente, la hizo, según testimonio que he recogido, entre ellos el del profesor Isidro Flores, que es un señor bien respetado y bien conocido, muy serio. Él nos dijo que el primer intento lo hizo Osvaldo Vigas. Él iba de tránsito hacia la ciudad de Mérida, es un gran artista venezolano. Decidió pasar una temporada aquí y se le ocurrió crear una escuela. Inmediatamente, bueno, se puso a trabajar en ello, y el sitio que escogió para dar las clases fue la Casa Cural, que queda ubicado a un lado de la catedral. Lógicamente, pues Barinas no tenía las condiciones idóneas para albergar un artista de este calibre, un tipo con una gran experiencia, con un gran talento extraordinario. Uno de los grandes pintores venezolanos y latinoamericanos. Por supuesto, y esa voz llegó a Mérida. En Mérida, bueno, lo enamoraron y le ofrecieron el cargo de director de cultura de la Universidad de los Andes, y él, pues, ni corto ni perezoso, pues se fue. Pero al poco tiempo llegó otro maestro, y otro de los grandes, que todavía está vivo. Se llama Regulo Pérez. Y también pasó algo similar. Entonces no fue sino hasta el 11 de diciembre de 1959, cuando un señor
artista que hacía cerámica, trabajaba el repujado en cuero, cobre y un montón de oficios, que reunió a un grupo de jóvenes y decidió ponerle el nombre de Escuela de Arte Cristóbal Rojas del Estado Barinas. Ese señor se llamaba Rafael Calvo. Wow, fue un profesor. Y esa escuela empezó trabajando el papá de él, ¿verdad? Empezó funcionando en las escaleras del Liceo Leri. Luego se fue consolidando con el pasar del tiempo y por petición de los alumnos ante el gobernador del estado, el profesor Adonai Parra Jiménez, se le concedió el cargo y se le empezaron a pagar su honorario profesional. Que Adonai era director de Loleri, creo, ¿verdad? Después también fue director de Loleri. Luego esa escuela fue mudada nada más y nada menos que a la casa donde nacieron los ilustres poetas Alberto Arbelo Torrealba y Rafael Ángel Insausti. De la casa de los Tapia. Entonces ocurrió algo inesperado, porque aquello se llenaba de gente y el espacio era insuficiente. Y hubo que trasladarse hasta donde es ahorita la sede de la Orquesta Sinfónica de Barinas. Y luego salió de allí en 1980, a la casa que fue residencia de Agustín Codazzi. Y luego pasó al anexo, que es donde está ahorita funcionando actualmente. Que allí es Fíjate que funcionó el Liceo Raimundo Mendoza Palacio, que nosotros lo llamamos Antiguo Liceo. Yo me acuerdo de todo esto porque yo estudié allí. Entonces, fíjate lo bueno de todo esto. A la muerte de Calvo, un nutrido grupo de alumnos que tuvieron la suerte de salir de aquí de Barinas y completar sus estudios fuera del estado y otros en el exterior, regresaron al lugar de origen y tomaron las riendas de la institución, bueno, que como artistas lo iban a hacer, ¿verdad? Ellos fueron los que siguieron con el legado de Calvo. Y esa escuela se mantenía aún. Entre, digamos, hay una gran cantidad de personalidades que pasaron por allí, entre los que luego recordar así al voleo, pasó un señor que se llamaba Franco Rosso, Pedro Guedes, Melissa Mesori, Paquita Guevara, Aleidi Tapia, bueno, fíjate, pero una gran cantidad de gente, Henry Aliso, toda esa gente que está allí, y toda esa gente han sido o directores o profesores de la escuela. Imagínate tú el legado que le dejó ese señor a Barinas, un señor que no tenía nada que ver con nosotros y se quedó aquí hasta su muerte. Amó lo que se quedó. Entonces fíjate, tuvo un proceso interesante, pero hay un proceso que también se vivió, que vale la pena reseñar. Es que anteriormente los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas hacían sus exposiciones de fin de curso en el Liceo Leri y en el salón de lectura de aquel tiempo. Claro, porque como era 1959, y la Casa de la Cultura se fundó después. En el año 69. En el año 69, 10 años después. pues no había el espacio donde estaba allí. Y cuando se funda la Casa de la Cultura, bajo la dirección de Guillermo Jiménez Leal, pues la primera exposición que se hizo allí, que jugó un papel primordial después en la promoción y difusión de las artes, fue la Casa de la Cultura, lo máximo que había. Yo recuerdo que ir a presentarse a la Casa de la Cultura era como irse a presentar en el Teresa Carreño. La gente miraba eso con un absoluto respeto. Y la primera exposición que se hizo de artes plásticas en la Casa de la Cultura fue una exposición que trajo una señora escritora que era la presidenta del INCIBA, llamada Gloria Stolk. Y participaron maestros de la talla de Alejandro Otero, Mateo Manaure, Pascual Navarro, Régulo Pérez, Mercedes Pardo, Humberto Jaime Sánchez y otros.
todos con obras originales que nos contaba el profesor Asdrúbal Romero, que él decía, era un niño, que él decía que a él le parecía que Caracas se había mudado para acá. Y pasaron personajes importantísimos, pero importantísimos por allí, como Pascual Navarro y su escuela de niños, que era un señor que se vestía de una manera tan estrafalaria y tan irreverente, que él se vestía con esas vestimentas que usaba, salió a pregonar para las calles y invitar de casa en casa a todos los niños, y la gente, al ver ese tipo caminando por ahí invitando a la gente, se le pegó atrás y eso se llenó la casa de la cultura. Exactamente, quizás ese pudo haber sido el primer happening que se hizo aquí. Fíjate cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces mira, todo ese trabajo fue importantísimo, pero incluso algo que se me había olvidado, en un libro de Rafael Cartay que se llama Barinas, Economía y Sociedad, 1786-1937, que es la referencia histórica que hace. Dice que en 1904 hubo un intento de arreglar el Palacio del Marqués para que allí funcionara una escuela de artes de oficio. Y el primer sitio del cual yo tengo referencia, donde se hizo una exposición en Barinas de reconocido nivel, donde el público pudiera asistir masivamente, fue en el Palacio del Marqués. Entre 1936 y 1939, cuando estaba el mandato de aquí del general Carlos Jordán Falcón, que fue el que hizo el decreto del 6 de mayo para que se hiciera la remodelación en 1936. Bueno, en esa exposición se mostró una muestra de fotografías de un señor llamado Manuel Antonio Pulido, ¿verdad?, donde se mostraba el estado ruinoso en que se encontraba el inmueble antes de la restauración. Poco después, cuando el gobierno tomó posesión del edificio, el gobierno regional como tal, pues se adquirieron algunas pinturas, entre ellas las de Ignacio Carrero, Rafael Avendaño, un señor de apellidado de nombre italiano, no recuerdo ahorita el nombre, es un nombre italiano muy popular nuestro, nosotros siempre lo escuchamos nombrar por allí, donde tocaban, bueno, los temas, sobre todo en referente al estado de Barinas, la explotación ganadera, la maderera, la petrolera, en fin. Y el otro momento sumamente importante también aquí para la formación y digamos, del arte en Barinas fue la creación del Taller Municipal de Arte, que fue decretado el día, exactamente, el día 14, creo que fue, el día 10 de octubre de 1983. Y lo decretaron cuando el doctor Ezequiel Mota Cárdenas, que también fue alumno del maestro Rafael Calvo, le encomendó a José Ignacio Vierno la tarea de fundar y dirigir esa institución. Desde allí en adelante, Barinas y los artistas barineses empiezan a cambiar, digamos, esa manera costumbrista, paisajística, y empiezan a adaptarse a las nuevas tendencias del arte. Porque Ignacio, que venía de Caracas y de Valencia, él estudiaba allá, invitó a un grupo de profesores, entre ellos Efraín Montilla, Jimmy Soto, estuvo también Asdrúbal Romero, un asistente que se llamaba William Correa, y la secretaria Inés de Belaval, y ellos empezaron con esa nueva visión que traían de allá de la capital y del centro del país, a enseñarnos a nosotros que habían otras maneras de cómo expresarse. Y de allí empezaron a surgir nuevos lenguajes y nuevas cosas. Y el nombre de los artistas barineses empezó a sonar en distintos salones a nivel nacional y por supuesto los regionales. Hubo tendencia propia.
desde ese instante. Por supuesto, empezamos a agarrar identidad. Poco a poco ya se fue alejando, digamos, de la temática paisajista costumbrista, para ya ir hacia otro, digamos, hacia otra manera de expresión, que ya era más, tocaba más el tema social y todo eso que involucra, pues, digamos, lo que es el realismo, el neorrealismo pictórico y todo ese tipo de cosas. Bueno, importante, de verdad, a la 1:37 minutos, antes de dar nuevamente la palabra al licenciado Junior Palacio. Por acá estamos súper conectados, la gente nos está escribiendo, también quiero saludarlos. Por acá nos dicen muy bendecidas, buenas tardes para ti y para todos tus excelentes invitados que están dialogando sobre la historia y el concepto de la cultura colonial de nuestros indígenas, y también sobre el amplio y el concepto de lo que es la cultura en la historia. Por favor, bueno, me está solicitando un tema de Jesús Moreno, amiga, no voy a llamarte. Ese es un oyente que está full sintonía. Por acá también está Rosa María, de mi jardín, dice, buenas tardes amiga, qué invitado de lujo. Está en Escápate. Llegué a la colita, o sea, al final dice ella, qué bueno conocer el antaño de Barinas. Amiga, saludos a tus amigos de Rosa María. Saludos amiga, siempre en sintonía. Para mí es un gusto tener que estar ahí acompañadito. Por acá dice, buen muchacho Arnaldo Renzo, desde Barinita. Ahora acá también es importante recordar que tengo propuesta de música de tema, vamos a ver si lo puedo colocar hoy todos. Buenas tardes, saludos a todos los muchachos para que nos complazca con... Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. Víctor desde Los Pozones. Vamos con unos temas y ya regresamos por el factor tiempo. Por acá no me puedo ir sin saludar a nuestra amiga. Muchos saludos desde Washington, desde Marinés Romero de Lares, hija de Inés Carmona, hija de Barinas. Saludos. Saludos, Marinés. Claro, amiga, bueno, saludos para ti. Voy a colocar, me pidió el nieto de Demetria, es el nieto, los nietos que están en Puerto Ordaz. Voy a ponerle de Mario Suárez, Muriendo Café, y trataré de colocarle. Bueno amigos, es la 1:46 minutos, ya estamos finalizando el programa por el día de hoy. Hemos escuchado los temas solicitados de Mario Suárez, Moliendo Café, y también el tema Amiga, Novia y Amante. Ya a pocos minutos, bueno, le doy de verdad el intro al licenciado Junior Palacio. De verdad que cuando uno está en la historia el tiempo pasa demasiado rápido, pero tengo que cumplir. Bueno, pero ya vamos a programar otro programa, valga la redundancia, para que podamos terminar de hablar de muchas cosas que faltan. Saludos a mi hija que está escuchándonos en este momento, Aranza Sofía Palacios. Está en sintonía. Saludos. Ella y mi esposa que está allí también con su hija. Y fíjate, vamos a hablar rápidamente porque nos queda muy poco tiempo y por supuesto despedirme de mi parte para el próximo programa dentro de un mes. Posiblemente podamos tener a Erazo para terminar de hablar de algunos temas que se nos hizo corto el tiempo. Bueno, si hay un personaje que yo no quiero dejar por fuera aquí porque es sumamente importante, que fue director de la Casa de la Cultura en el año 1974, después que el profesor y poeta Vicente Peña Pulido entregó la coordinación del INCIBA, que funcionaba aquí en Barinas, que es el poeta Manuel David Brujo. Y lo voy a mencionar sobre todo porque a él se le debe que los artistas barineses pudieran exponer en ese espacio. Fue el primero que le abrió las puertas al arte barinés. A lo verde hizo la primera exposición de escultura y pintura de los artistas plásticos en Barinas. Y hasta el momento que yo conozca, ellos entregaron ahí el reconocimiento a las mejores pinturas, a los mejores dibujos y al mejor escultor. Y es, que yo sepa, es el primer reconocimiento que se le hace a un artista como tal. Y uno de los ganadores allí en escultura fue Henry Aliso. Entonces, a él se debe todo aquello. Pero también a la Casa de la Cultura, con el paso del tiempo, se fue consolidando, digamos, ya como el sitio donde se presentaban la mayoría de las piezas de obras de arte, y la gente se reunía pues para estaba pendiente de ir a esos espacios para ver las obras, ¿verdad? Y para ver la cantidad de eventos que se hacían allí en el escenario y todo lo que se produce allí, porque era la única ventana que nosotros teníamos de ver algo diferente, y eso era, bueno, eso era apoteósico la cantidad de gente que iba allí. Eso se llenaba el patio, se llenaban los balcones, se llenaba todo el anfiteatro.
que antes no tenía techo, ya completamente, y era casi muy difícil a veces hasta entrar porque la cantidad de gente que allá había. Ahí mira, ahí se hicieron, después para ir rematando, porque veo que el tiempo va cortico, ya en el 2005, digamos, siendo Adelsi el coordinador de cultura del Estado, pues se hizo la Galería Mateo Manaure. Se le dio nombre, la Galería de la Paz, la Casa de la Cultura, se le colocó el nombre Mateo Manaure, que estaba cumpliendo sus 80 años. Y bueno, yo tuve la suerte, bueno, de ser el coordinador de esa galería y ir a buscar a Mateo, traerlo aquí. Y bueno, fue un exitazo, porque sus piezas originales, el señor vino, pasó 3 días con nosotros, bueno, parrandeando y echando bromas y compartiendo. Y fue tanto el éxito, mira, que venía gente y artistas de otros estados que tenían que hacer cola en los pasillos de la Casa de la Cultura para entrevistar al También señor. el Museo Alberto Arbelo, El Museo Alberto Arbelo también fue otro espacio extraordinario. El Museo de San Francisco de Asís. Y la UNEYES también. La UNEYES, que hizo su galería, que con Atala Maniná, que fue una de las primeras coordinadoras. La Escuela de Artes Plásticas tiene la Galería Hugo Chávez, el Museo de los Llanos, la Casa del Alba. O sea, cuando te pones a ver la cantidad de espacios que hay, cómo ha crecido, digamos, los sitios expositivos que hay aquí, tú dices, bueno, mira, se perfila más adelante, de verdad, un futuro mejor. Por el momento todavía no existe esa actividad museográfica, digamos, acentuada, que de alguna forma perjudica, pues, digamos, la costumbre del coleccionismo y todas estas cosas, pero que tarde o temprano nosotros vamos a ir para allá. En el teatro también ahorita, Ruy Guevara, también que hay una sala. Hay el Teatro Ruy Guevara. Mira, por aquí pasaron, por esas salas de la Casa de la Cultura, pasaron maestros de la talla, bueno, de Manuel de la Fuente, pasaron obras de Osvaldo Sumero, pasaron obras de Emilio Lobo, pasaron obras de grandes artistas, los grandes artistas del momento, de Pedro León Zapata, de Capo Viscardi. Entonces, mira, era impresionante el movimiento que había. Lamentablemente, bueno, ahorita en este momento, con la decisión que se tomó de restaurar ese espacio en la Casa de la Cultura, pues lamentablemente esto ya tiene años largo y tedioso tiempo. Espera. Entonces esos espacios permanecen cerrados. Qué lamentable. Bueno, profesor, ya tenemos que despedir el programa. Muchas gracias por acompañarnos al profesor Arnaldo Erazo, para aquellas personas que están conectadas ya casi al final del programa. Quedamos de verdad cortos, como siempre en el programa, pero próximamente volveremos a tener al profesor como invitados. No se lo pueden perder. Gracias a todos por estar conectados. A Víctor de los Pozones, bueno, lamentándolo mucho, el factor tiempo no me permite colocar el tema solicitado, pero con mucho gusto para el próximo jueves. Lo voy a dejar con este tema que nos solicitó Junior, de Varinita, Nietzsche, creo que se le dice, creo que me dijo que le dicen así, para con gusto este tema.